Mi nombre es Sara Serrano, yo estoy a favor de la pena de muerte y esta es la presentación a favor del tema. La pena de muerte engloba una gran controversia desde el inicio de la humanidad, se ha criticado y se ha defendido. Esta pena se caracterizó por su aplicación desde la existencia humana. Era la pena más vil y cruel, aplicada a quienes no cumplían las leyes establecidas en la sociedad. La forma de aplicarse esta sanción era muy variada, según las zonas donde se aplicaba, cada una tenía métodos distintos. Algunos partidos políticos han hecho la propuesta de reinstaurar la pena de muerte en México, con la hipótesis de que al implementar esta sanción bajará el índice de criminalidad por el miedo e impacto que puede causar esta pena en la ciudadanía, y de esta forma pueden dejar de delinquir o al menos disminuir el índice. Por eso estoy de acuerdo con que sea reinstaurada esta pena capital como castigo a ciertos delitos de alto impacto como lo son secuestro, narcotráfico, violación, homicidio, así como la tortura, y en los casos en los que sean involucrados servidores públicos, principalmente los encargados de la seguridad del país. Hablar de la pena de muerte en el mundo entero siempre ha sido, y será desde mi particular punto de vista, un tema sumamente delicado y controversial. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que las leyes en nuestro país siempre han estado en contra de esta punición, motivo por el cual, y sin querer rayar en temas conservadores, creo que deberá seguir siendo una praxis no viable en nuestro país, al menos por el momento, hasta que tengamos una mejor conciencia social y un mejor manejo de nuestras leyes, sobre todo anticorrupción. Desde luego, el tema de derechos humanos en nuestro país aún sigue siendo un tema delicado, pese a lo que podemos querer proyectar ante el mundo. Mis argumentos a favor de esta pena son: además de la disminución en casos delictivos, ya que los delincuentes pensarían antes de cometer el delito por la pena que tendrían. Es justo que los delincuentes, que sin tener la menor compasión hacia sus víctimas, reciban esta sanción. Están privados de la vida a otros, además de marcar por siempre a las familias de los ofendidos. Al no haber prisiones de alta seguridad, el dinero destinado a su mantenimiento se puede emplear en programas de ayuda a los más desprotegidos. Ese dinero también puede ser utilizado en apoyo de las familias víctimas de estos delincuentes, ya que muchas de ellas se quedan sin el sustento principal para vivir. Considero que es justo que quien le arrebata la vida a otros pague con la suya. Mis argumentos son los siguientes. Número 1. Esta ley viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Número 2. En países donde se aplica no disminuyen los delitos. De hecho, es más sabido que donde esta ley se ha abolido hay mucho menos homicidios. De a poco, en el tercer punto, de a poco en el mundo entero se va erradicando, ya sea por ley o de facto. Ya la han abolido 160 países en América del Sur y Europa. Virtualmente no existe, aunque unos pocos países la contemplan para casos de guerra. En este punto es interesante saber o mencionar que al hablar de casos de guerra estamos hablando ya de casos extremos, que en un principio creo que ninguna sociedad debería de llegar a tal extremo. La guerra, como una pena de muerte, terminan siendo la solución menos correcta o menos inteligente para nuestra civilización. El siguiente punto es que es utilizada esencialmente en países con regímenes dictatoriales, donde se quiere castigar a disidentes políticos y a minoristas perseguidas. Hablamos de los casos como en China, Corea, Arabia Saudita, etc. Imaginémonos por un segundo cómo sería nuestro país con una pena de muerte donde se pudiera castigar a diestra y siniestra, o aunque pudiera ser matizado el castigo a actos de terrorismo o actos sumamente violentos,
que nos limitaría como sociedad mexicana y en el daño que tenemos en este momento a imputar a perseguidos políticos de ciertos castigos para lograr este cometido, esta atrocidad. En mi siguiente punto, quiero decir que es un retroceso para la vida humana, desde luego. Como diría Albert Camus, se trata de un sentimiento particularmente violento, no en principio, pero al pensar, el ojo por ojo, que el ojo por ojo pertenece al orden de la naturaleza y el instinto. Si el crimen pertenece a la naturaleza humana, la ley no pretende imitar la naturaleza, pues está hecha para corregirla. ¿Qué queremos decir con esto? El hecho de que un acto violento como un homicidio sea un acto instintivo o premeditado, al final termina siendo un acto, entre comillas, muy entre comillas, animal o primitivo. Y las leyes pretenden precisamente evitar ese comportamiento en la sociedad. Entonces, al imitar este comportamiento para castigarlo, lo único que estamos haciendo es revertir o dejarle el trabajo a una institución quizás con un poco más de poder. Y no menos importante, como último punto, puede ejecutarse a un inocente. Por ende, el Estado y la sociedad cometerían la misma atrocidad que pretenden castigar. Y la muerte, hay que tomar muy en cuenta, es irreversible. Los delincuentes también violan derechos humanos y, como lo mencioné, no solo los de las víctimas, también los de sus familias. No disminuye la violencia en los países que la han abolido, pero tampoco estamos frente a un sistema de justicia que funcione. Mencionas que se aplica en casos de guerra. México está en guerra a causa del narcotráfico. Contamos a las víctimas inocentes de esta guerra. No son 100, no son 1000, son millones. Estamos frente a casos que llevan años esperando una sentencia. Es algo que nunca llegará. Ya que no pudimos evitar el sufrimiento de estas personas, hagámosles justicia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No manteniendo asesinos, narcotraficantes, secuestradores, feminicidas. Creo que si alguien cercano a nosotros fuera víctima, exigiríamos la pena de muerte. No pedimos la pena capital para cualquier persona, son casos específicos, ya que de no hacerlo, desde las cárceles siguen operando, sin contar que no corren peligro de que los cárteles rivales los persigan. Siguen con toda la impunidad del mundo operando desde las cárceles. Me dices que son casos bárbaros. ¿De qué manera están actuando ellos? ¿Por qué no los hacinan, torturan de una manera delicada? No exigimos la pena a casos como robo simple, defraudadores, personas que aunque actúan con dolo, no lo hacen de una manera violenta. No permitamos que México sea hogar y refugio de personas que no le traen un beneficio a nuestro país. Son personas dañinas, no funcionan en este sistema. Dejemos de verlos como héroes o como ejemplo a seguir y comencemos a castigarlos como se merecen. Exigimos la pena de muerte para estas personas. Pues como bien dijiste al inicio de tu presentación, se trata de una de las penas más viles que hemos utilizado en la sociedad a lo largo de nuestra historia para poder hacer justicia. Y es más, una y otra vez a lo largo de nuestra historia la hemos descartado. Creo que si estamos encaminados a mejorar la sociedad, es un retroceso psicosocial ser permisivos con esta práctica. Desde luego, estoy de acuerdo con tu argumento sobre ocupar el dinero en programas sociales. Sin embargo, mi propuesta sería generar programas que inhiban la delincuencia de una forma más prácticas, a través de mejores prácticas de seguridad y concientización social. Antes de llegar a los juzgados a hablar de una pena de muerte o una ley del talión, como la que se plantean los argumentos iniciales a favor de la pena de muerte.
Por otro lado, hay que ser bien claros. En la pena de muerte que existe en países en guerra, es avalar precisamente este tema de intolerancia, este tema de si no estás conmigo, estás con mi contra, en un escenario bélico definitivamente muy diferente a la guerra que se vive en el narcotráfico, con el narcotráfico en México, perdón. Pues al final, aunque en esencia tiene las mismas características dolorosas y de abuso, también es cierto que esta guerra en México tiene sus matices políticos y que al final es una guerra creada para disminuir el poder entre los cárteles del país. Y pues desde luego es muy diferente asesinar a una persona en combate, el calor del combate, a asesinarla con el fin de inducir miedo. Aquí haré una pausa y guardaré silencio. Así es. Los objetivos que persiguen los argumentos a favor de la pena de muerte son exactamente la misma apología del miedo. Finalmente, quiero señalar que no se trata de una disculpa o ser suaves con los delincuentes de alto calibre. Sin embargo, sí sabemos que el camino no es este. Una y otra vez, a lo largo de nuestra historia, hemos abolido y hemos eliminado este tipo de penas de nuestros códigos. Pues estadísticamente, y eso es un dato duro, está probado que no funciona para inhibir la delincuencia. Pues como dices, en efecto nuestro sistema de justicia no funciona. Y eso no es porque las leyes sean flojas o estén mal o que no sirven. La ley es muy clara, la ley es concisa. El sistema es el que está endeble y es un factor humano donde la falta de conciencia y de ética nos orilla a que las penas no sean lo suficientemente fuertes como para poder inhibir la delincuencia. Desde luego, y a modo de conclusión, necesitamos plantearnos una mejor forma de hacer la justicia antes que estar solicitando venganza tras sucesos que muchas veces, o de los que muchas veces, y no estoy disculpando a los delincuentes, pero ellos mismos son víctimas de este sistema social en el que vive, en el que nos encontramos en nuestro país. Desde luego, habrá los cuales son seres sin remedio, pero muchos de ellos son campesinos obligados a tener que participar en esta guerra contra el narcotráfico. Muchos de ellos son niños que carecen de una guía. Recuerdan a este niño, el Pochis, un niño de 12 años que se convirtió en sicario. Creo que para cerrar mi tema o concluyendo, la pena de muerte no es el camino a inhibir la delincuencia. Muy por el contrario, creo que estaríamos cayendo éticamente en un error, ya no solo como individuos, sino como una sociedad. Mis conclusiones son: considero de suma importancia que se considere retomar esta sanción de los delitos planteados anteriormente. Obvio no serían en casos como robo simple. Creo que de este modo habría mucha disminución en estos delitos que tanto afectan a nuestro país y de cierta forma sería justicia con las personas víctimas de estos delincuentes que sin ninguna compasión torturan, asesinan, secuestran y enferman a los demás con las drogas que venden, sin contar con los miles o millones de personas que dejan en desamparo, niños que dejan sin sus padres y terminan al cuidado en algunas ocasiones de personas que no son capaces de cuidarlos de manera correcta, y se repite el ciclo ya que son introducidos al mundo del narcotráfico.